Con esa cara espantarías a los clientes, le dijo el millonario con crueldad. Ella apretó las manos, pero lo que respondió después dejó a todos sin aliento. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete y dime desde dónde nos escuchas. Daniel González despertó a las 5:30 de la mañana, como siempre había hecho durante los últimos 15 años de su vida. Su mansión de 3 pisos, en el exclusivo barrio de Palermo, permanecía en silencio absoluto, el mismo silencio que lo acompañaba cada día desde que Alejandra lo había dejado 3 años atrás, llevándose consigo los sueños de formar una familia que nunca llegaron a cumplirse. Se dirigió hacia el ventanal de su habitación principal, desde donde podía contemplar el jardín perfectamente cuidado por un equipo de jardineros que venían 2 veces por semana. Cada arbusto estaba podado con precisión milimétrica, cada flor plantada según un diseño que había costado más dinero del que muchas familias veían en todo un año. Era hermoso, impecable, pero completamente carente de vida real. Perfección, murmuró mientras observaba su reflejo en el vidrio. A los 48 años, Daniel mantenía una apariencia impecable, cabello perfecto peinado hacia atrás, traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de sus empleados y una expresión fría que había perfeccionado durante años de negociaciones despiadadas en el mundo empresarial. Su rutina matinal era tan precisa como un reloj suizo. Desayuno preparado por su empleada doméstica, María del Carmen, una mujer de 60 años que llevaba trabajando para él desde 1200, antes del divorcio. Era la única persona en su vida que se atrevía a dirigirse a él con cierta familiaridad, aunque incluso ella mantenía una distancia respetuosa. «Buenos días, señor Daniel», le dijo mientras le servía café colombiano en una taza de porcelana fina. Hoy tiene 3 entrevistas programadas para el puesto de mesera en el restaurante de Palermo. Daniel asintió sin levantar la vista del periódico financiero. Los números de sus restaurantes de lujo habían crecido un 15% el trimestre pasado, pero él sabía que el secreto no estaba solo en la comida exquisita o en la decoración elegante. Su clientela de élite pagaba por una experiencia completa, y eso incluía ser atendidos por personal que representara la imagen de perfección que él había construido meticulosamente. «Que vengan puntualmente», dijo con voz cortante. «No tengo tiempo que perder con gente que no comprende la importancia de la imagen en mis establecimientos». A las 9 en punto, Daniel ya estaba en su oficina principal, ubicada en el último piso del edificio que albergaba su restaurante más exclusivo. Las paredes estaban decoradas con reconocimientos empresariales y fotografías de él con políticos y celebrities que habían visitado sus locales. En el centro de su escritorio de roble importado, una fotografía de Mariana, su difunta hija, era lo único que revelaba algún vestigio de humanidad en aquel espacio frío y calculado. Mariana había muerto a los 5 años en un accidente de tránsito que había destrozado su matrimonio. Alejandra nunca pudo perdonarle que estuviera trabajando el día del accidente, que no hubiera estado presente para proteger a su pequeña. El divorcio había sido inevitable, pero Daniel había canalizado su dolor hacia la única cosa que sabía hacer: construir un imperio empresarial que le diera control sobre cada detalle de su mundo. «Que pase la primera candidata», le dijo a su secretaria por el intercomunicador. Elena Rodríguez, una joven de 23 años con experiencia en servicio al cliente, entró nerviosa pero bien vestida. Daniel la evaluó con la misma frialdad con que examinaría una inversión: altura adecuada, rostro agradable, sonrisa comercial perfecta. «Bienvenida, señorita Rodríguez. Hábleme de su experiencia». La entrevista duró exactamente 15 minutos. Daniel había desarrollado un sistema eficiente para evaluar candidatas: 60% apariencia física,
30% presencia, 10% experiencia. Elena cumplía todos los requisitos. Fue contratada inmediatamente. La segunda candidata, Carmen Delgado, tenía 28 años y 5 años de experiencia en restaurantes de lujo. Su entrevista siguió el mismo patrón clínico. Aprobada. Que pase la siguiente, ordenó, consultando su reloj de oro suizo. Habían pasado ya 2 horas desde que comenzó las entrevistas, y Daniel empezaba a sentir la satisfacción de haber encontrado personal que mantendría el estándar de excelencia de sus establecimientos. Su sistema funcionaba perfectamente. Empleados hermosos, clientes satisfechos, ganancias crecientes. Todo calculado, todo bajo control. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el humilde barrio de Villa 31, Sueli Silva preparaba nerviosamente los documentos que había logrado reunir para su entrevista. A los 35 años, había trabajado durante 15 años en el sector gastronómico, desde pequeños cafés de barrio hasta restaurantes de cadena, siempre destacándose por su dedicación y carisma con los clientes. Su pequeño departamento, de 2 ambientes, contrastaba dramáticamente con la mansión de Daniel. Las paredes tenían manchas de humedad que ella intentaba disimular con fotografías familiares y recuerdos de mejores tiempos. En una mesa de madera desgastada, había ordenado cuidadosamente sus certificados de cursos de servicio al cliente, cartas de recomendación y su currículum impreso en papel simple. «Todo va a salir bien, mami», le dijo Gabriela, su hija de 12 años, mientras terminaba de arreglarse para ir a la escuela. «Tú eres la mejor mesera del mundo». Sueli sonrió con ternura, pero la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Las cicatrices del lado izquierdo de su rostro, consecuencia del heroico acto que había realizado 5 años atrás al salvar a 3 niños de un incendio en el edificio donde vivía, se intensificaban cuando estaba nerviosa. Sabía que esas marcas podían ser un obstáculo en trabajos donde la apariencia era importante, pero había aprendido a vivir con ellas como medallas de honor por haber salvado vidas. «No se trata de ser la mejor, mi amor», le respondió mientras le arreglaba el uniforme escolar. «Se trata de conseguir trabajo para poder darte todo lo que mereces». La situación económica de Sueli era desesperante. Desde que había perdido su trabajo en el restaurante familiar que cerró por la crisis, había sobrevivido con trabajos temporales y la ayuda ocasional de vecinos. El alquiler se había atrasado 2 meses y la presión de la propietaria se intensificaba cada día. Había escuchado sobre la oportunidad en los restaurantes de Daniel González a través de un anuncio en el periódico. El salario ofrecido era 3 veces superior a lo que ganaba en sus trabajos anteriores, suficiente para cambiar completamente su situación y la de su hija. Era su gran oportunidad, tal vez la única que tendría en mucho tiempo. Se miró por última vez en el pequeño espejo rajado de su habitación. Había hecho todo lo posible para verse presentable. Su mejor vestido, aunque fuera de una marca económica, cabello cuidadosamente peinado para disimular parcialmente las cicatrices, y una sonrisa genuina que reflejaba la esperanza de un nuevo comienzo. «Virgen María», murmuró haciendo la señal de la cruz, «dame fuerzas para esta entrevista. No es por mí, es por Gabriela». El viaje en transporte público desde Villa 31 hasta Palermo tomó más de 1 hora y media. Sueli observaba por la ventanilla del autobús cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Edificios deteriorados daban paso a construcciones modernas, calles rotas se transformaban en avenidas arboladas, y la gente que subía y bajaba del transporte mostraba diferencias evidentes en su vestimenta y postura corporal. Al bajar en la parada más cercana al restaurante, Sueli se sintió completamente fuera de lugar.
Las personas que caminaban por esas calles vestían ropa que costaba más que su salario mensual, conducían automóviles último modelo y hablaban por teléfonos que ella solo había visto en los escaparates de las tiendas más exclusivas. El edificio donde estaba ubicado el restaurante de Daniel la impresionó profundamente. Era una construcción de arquitectura moderna, con enormes ventanales de vidrio que reflejaban el cielo azul de la mañana. En la planta baja podía ver el salón principal del restaurante. Mesas con manteles blancos inmaculados, copas de cristal que brillaban bajo la luz de arañas elegantes y meseros vestidos con uniformes impecables, atendiendo a comensales que claramente pertenecían a una clase social muy diferente a la suya. «Soy Sueli Silva», le dijo nerviosamente a la recepcionista, una joven rubia de aspecto sofisticado. «Tengo una entrevista a las 11:30». La recepcionista la evaluó de arriba a abajo con una mirada que Sueli conocía bien, una mezcla de sorpresa y desdén apenas disimulado. Era la misma mirada que había recibido cientos de veces desde el accidente, la mirada de quien ve algo diferente, algo que no encaja en su mundo perfectamente ordenado. «Un momento, por favor», dijo la recepcionista, levantando el teléfono. «Señor González, su última entrevista ha llegado». Sueli esperó en el lobby durante 10 minutos, que le parecieron eternos. Aprovechó para repasar mentalmente todo lo que quería decir, su experiencia, su dedicación, su capacidad para trabajar bajo presión, su excelente relación con los clientes. Tenía argumentos sólidos, una actitud positiva y una necesidad desesperante de conseguir ese trabajo. Cuando finalmente la llamaron, subió por un ascensor con espejos que reflejaban su imagen desde múltiples ángulos. Se armó de valor, enderezó los hombros y caminó hacia la oficina de Daniel González, con la determinación de una mujer que había enfrentado adversidades mucho peores que una entrevista de trabajo. No podía imaginar que, en los siguientes 30 minutos, su vida y la del hombre que estaba a punto de conocer cambiarían para siempre de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. El destino, que a veces obra de formas misteriosas, estaba a punto de entrelazar dos mundos completamente diferentes a través de una conversación que comenzaría con crueldad y terminaría siendo el primer paso hacia una transformación que desafiaría todo lo que ambos creían saber sobre la vida, el valor humano y la verdadera naturaleza del amor. Cuando Sueli entró a la oficina de Daniel González, el contraste entre ambos mundos se hizo aún más evidente. Él estaba sentado detrás de su imponente escritorio de roble, revisando documentos con la misma frialdad con que un cirujano examinaría a un paciente. Su traje gris, oscuro de diseñador italiano, costaba más que todo el guardarropa de Sueli, y su postura irradiaba el poder de alguien acostumbrado a que todos a su alrededor siguieran sus órdenes sin cuestionamientos. «Señorita Silva, tome asiento», dijo sin levantar la vista de los papeles. Sueli se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo cómo el cuero fino contrastaba con las sillas de plástico a las que estaba acostumbrada en casa. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba su bolso en el regazo, pero su voz sonó firme y profesional cuando comenzó a hablar. «Buenos días, señor González. Mi nombre es Sueli Silva y estoy muy agradecida por la oportunidad de esta entrevista». Daniel finalmente levantó la vista y en ese momento su expresión cambió drásticamente. Sus ojos se enfocaron inmediatamente en las cicatrices del lado izquierdo del rostro de Sueli y su ceño se frunzó con una mezcla de sorpresa y disgusto que no se molestó en disimular. «Hábleme de su experiencia», dijo con voz cortante, aunque ya había tomado una decisión.
Sueli, sin percibir la hostilidad creciente en su mirada, comenzó a hablar con entusiasmo genuino sobre sus 15 años en el sector gastronómico. Su voz se llenó de pasión cuando describió cómo había comenzado lavando platos en un pequeño café de su barrio a los 18 años. Cómo había aprendido cada aspecto del negocio, desde preparar café perfecto hasta manejar las situaciones más difíciles con clientes exigentes. He trabajado en todo tipo de establecimientos, continuó, con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de las cicatrices. Desde cafeterías familiares hasta restaurantes de cadena. Siempre me ha apasionado hacer que los clientes se sientan bienvenidos, que sientan que están en casa. Creo firmemente que un buen servicio no solo se trata de tomar órdenes correctamente, sino de crear una experiencia memorable para cada persona que entra por la puerta. Daniel la interrumpió bruscamente, su paciencia agotada por lo que consideraba una pérdida de tiempo. «Señorita Silva», dijo con una crueldad calculada, «permítame ser directo con usted. Mis restaurantes atienden a la clientela más exclusiva de la ciudad. Políticos, empresarios, celebrities, gente que paga precios premium por una experiencia premium». Sueli asintió, esperanzada. «Entiendo perfectamente, señor. He manejado clientes muy exigentes en mis trabajos anteriores. Y siempre... No, me está entendiendo», la interrumpió nuevamente, su voz volviéndose aún más fría. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Mis clientes no solo pagan por buena comida, pagan por un ambiente, por una estética, por una imagen. Todo en mis establecimientos debe ser impecable, perfecto, sin defectos que puedan disturbar la experiencia». Las palabras cayeron como puñales en el corazón de Sueli. Lentamente comenzó a comprender hacia dónde se dirigía la conversación, pero se negó a aceptarlo. Su mano instintivamente se movió hacia las cicatrices de su rostro. «Señor González», dijo con voz temblorosa pero determinada, «estas marcas las obtuve salvando la vida de 3 niños en un incendio. No afectan en nada mi capacidad para trabajar, mi profesionalismo o mi dedicación». Daniel se giró lentamente y la mirada que le dirigió fue devastadora en su frialdad. «Con esa cara espantarías a los clientes», dijo con una crueldad que helaba la sangre. «Usted no sirve para trabajar aquí. Mis establecimientos requieren personal que represente la imagen de excelencia que hemos construido durante años». Las palabras resonaron en la oficina como disparos. Sueli sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda la esperanza que había construido durante semanas, todos los sueños de un futuro mejor para ella y Gabriela, se desmoronaron en un instante. «Pero, señor», intentó argumentar, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos, «mi experiencia, mis referencias, mi dedicación». «La entrevista ha terminado», dijo Daniel regresando a su escritorio y fingiendo revisar papeles para evitar mirar directamente el dolor que había causado. «María José la acompañará a la salida». Sueli se quedó inmóvil durante unos segundos, procesando la humillación. Había enfrentado muchas adversidades en su vida: la pobreza, la muerte de su esposo, las dificultades de criar sola a una hija, las miradas de lástima o rechazo por sus cicatrices. Pero nunca había sentido una crueldad tan directa, tan calculada, tan despiadada como la que acababa de experimentar. Se puso de pie lentamente, con la dignidad de una mujer que había aprendido a mantener la cabeza en alto, incluso en los peores momentos. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se dio vuelta una última vez. «Señor González», dijo con voz temblorosa pero llena de una fuerza inesperada, «espero que algún día comprenda que la verdadera
Belleza no está en un rostro perfecto, sino en un corazón capaz de ver más allá de las apariencias. Daniel no levantó la vista de los papeles, pero sus palabras lo atravesaron como una flecha certera. Algo en el tono de Sueli, en la dignidad con que había enfrentado la humillación, le causó una incomodidad que no supo identificar. Sueli salió de la oficina con paso firme, pero cuando llegó al ascensor, finalmente permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. En su bolso, dejó caer su currículum sobre la mesa de la recepcionista antes de marcharse, un gesto automático en medio de su estado de shock. El viaje de regreso a Villa 31 fue un tormento. Cada estación del metro, cada parada del autobús, era una oportunidad para que la realidad de lo que había pasado se asentara más profundamente en su conciencia. No solo había perdido la oportunidad de trabajo más importante que había tenido en años, sino que había sido humillada de la manera más cruel posible. Cuando llegó a casa, Gabriela todavía no había regresado de la escuela. Sueli se desplomó en su pequeño sofá y lloró como no lo había hecho desde la muerte de Tomás, su esposo. No lloraba solo por la pérdida del trabajo, sino por la injusticia, por la crueldad, por la sensación de que el mundo parecía conspirar contra las personas como ella. Mientras tanto, en su oficina, Daniel intentaba concentrarse en el resto de su jornada laboral, pero las palabras de Sueli resonaban en su mente como un eco persistente. La verdadera belleza no está en un rostro perfecto, sino en un corazón capaz de ver más allá de las apariencias. Intentó descartar el comentario como el lamento de una mujer desesperada, pero algo en la forma en que ella había mantenido su dignidad, incluso en medio de la humillación, lo inquietaba. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez hasta una escena dramática. En cambio, había recibido una lección de dignidad humana que no sabía cómo procesar. Las horas pasaron lentamente. Daniel revisó reportes financieros, atendió llamadas de proveedores y supervisó los preparativos para la cena de esa noche en el restaurante principal. Todo seguía funcionando perfectamente en su mundo controlado y predecible. Sin embargo, una sensación extraña había comenzado a instalarse en su pecho, algo que no había sentido en años. Una pequeña pero persistente punzada de culpa. A las 7 de la tarde, después de que todos los empleados se hubieran marchado, Daniel decidió quedarse en la oficina para revisar las proyecciones del próximo trimestre. El edificio estaba completamente vacío, sumido en un silencio que normalmente encontraba relajante, pero que esa noche le parecía opresivo. Estaba completamente absorto en los números de su computadora cuando sintió un dolor súbito y punzante en el pecho. Al principio pensó que era solo cansancio o estrés, pero el dolor se intensificó rápidamente, irradiando hacia su brazo izquierdo y su mandíbula. «No puede ser», murmuró, negándose a aceptar lo que su cuerpo le estaba gritando. Intentó levantarse de su silla, pero una ola de náuseas lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. Su respiración se volvió laboriosa y sudor frío comenzó a cubrir su frente. El dolor en el pecho era ahora insoportable, como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño gigante. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero su voz salió como un susurro apenas audible. Sus piernas cedieron y Daniel se desplomó sobre la alfombra persa de su oficina. Su visión comenzó a nublarse y por primera vez en años experimentó algo que había logrado evitar mediante el control absoluto de su entorno. Pánico puro y desgarrador. Su teléfono móvil estaba sobre el escritorio, a solo 2 metros de distancia, pero podría haber estado en otro continente. No tenía fuerzas para arrastrarse hasta él. El intercomunicador de su escritorio también estaba fuera de su alcance.
Por primera vez en décadas, Daniel González era completamente vulnerable, completamente indefenso. Mientras luchaba por mantener la conciencia, pensamientos extraños comenzaron a invadir su mente. Recordó a Mariana, su hija, corriendo por los pasillos de esa misma oficina cuando era pequeña, llenando el espacio con risas y vida. Recordó a Alejandra, rogándole que pasara más tiempo en casa, que fuera más presente en sus vidas, y, de manera inexplicable, recordó las palabras de Sueli. La verdadera belleza está en un corazón capaz de ver más allá de las apariencias. Dios mío, pensó mientras la oscuridad comenzaba a cerrar sobre él, voy a morir solo en este lugar frío y nadie lo sabrá hasta mañana. En ese momento de absoluta desesperación, cuando Daniel estaba convencido de que esos serían sus últimos minutos de vida, escuchó un sonido que le pareció imposible. La puerta de su oficina abriéndose. ¿Hay alguien aquí?, preguntó una voz femenina que reconoció inmediatamente, aunque no podía creer lo que estaba escuchando. Era Sueli. Había regresado al edificio para buscar su currículum, que había dejado caer en la recepción durante su salida apresurada. El guardia de seguridad, que la había visto salir esa mañana, le había permitido subir a buscarlo. Cuando entró a la oficina y vio a Daniel tirado en el suelo, su primer instinto fue salir corriendo. Este hombre la había humillado de la manera más cruel posible apenas unas horas antes. Hubiera sido completamente comprensible, incluso justificable, que simplemente diera media vuelta y se marchara. Pero Sueli Silva no era una mujer común. Era alguien que había arriesgado su propia vida por salvar a niños desconocidos. Alguien que había dedicado años de su vida a cuidar a otros sin esperar nada a cambio. En su ADN estaba grabado el impulso de ayudar, sin importar quién necesitara esa ayuda. «Dios mío», exclamó corriendo hacia él y arrodillándose a su lado. Daniel intentó hablar, pero solo logró emitir sonidos incoherentes. Sueli inmediatamente reconoció los síntomas. Había visto suficientes emergencias médicas durante su tiempo como voluntaria en la Cruz Roja como para saber que estaba ante un infarto. Sin perder un segundo, revisó sus signos vitales, aflojó su corbata y los primeros botones de su camisa para ayudarlo a respirar mejor, y lo colocó en la posición lateral de seguridad que había aprendido en sus cursos de primeros auxilios. «Tranquilo, señor González», le dijo con voz firme pero reconfortante. «Va a estar bien. No se mueva. Voy a llamar a la ambulancia». Tomó el teléfono de Daniel y marcó el número de emergencias con manos sorprendentemente steady, considerando la gravedad de la situación. «Necesito una ambulancia urgente», dijo con claridad y precisión. «Edificio Torres de Palermo, piso 12, oficina principal. Hombre de aproximadamente 50 años. Síntomas de infarto agudo de miocardio. Está consciente pero con dolor severo en el pecho y dificultad respiratoria». Mientras esperaba la ambulancia, Sueli se quedó junto a Daniel, monitoreando constantemente su pulso y su respiración. Le hablaba suavemente, manteniéndolo tranquilo, asegurándose de que no perdiera la conciencia. «¿Por qué?», logró murmurar Daniel entre jadeos. «¿Por qué me ayuda después de lo que le dije?». Sueli lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había rencor, ni venganza, ni satisfacción por verlo vulnerable. Solo había compasión humana en su estado más puro. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. «Porque cuando alguien necesita ayuda, no importa quién sea o qué haya hecho, importa que es un ser humano que está sufriendo». Esas palabras atravesaron el corazón de Daniel con más fuerza que cualquier medicamento. En el momento más vulnerable de su vida, la mujer a quien había tratado con máxima crueldad lo estaba salvando sin esperar nada a cambio, simplemente porque era la acción correcta.
Cuando llegaron los paramédicos, Sueli les dio un reporte preciso y detallado de todo lo que había observado y las acciones que había tomado. Los profesionales médicos quedaron impresionados por la calidad de los primeros auxilios que había administrado. Señora, su intervención probablemente le salvó la vida, le dijo el jefe de paramédicos mientras preparaban a Daniel para el traslado. ¿Es usted personal médico? No, respondió Sueli con modestia. Solo soy voluntaria de la Cruz Roja desde hace varios años. Mientras cargaban a Daniel en la camilla, él logró tomar la mano de Sueli con la poca fuerza que le quedaba. Gracias, susurró, y por primera vez en años había lágrimas genuinas en sus ojos. Gracias por salvarme. Sueli asintió y le apretó suavemente la mano. Cuídese, señor González, su familia lo necesita. No tengo familia, murmuró él antes de que lo llevaran hacia la ambulancia. Esa confesión, pronunciada con una vulnerabilidad absoluta, se quedó grabada en la mente de Sueli mientras veía alejarse la ambulancia en la noche. El hombre que la había humillado esa mañana no era solo un empresario cruel, sino alguien profundamente solo, alguien que había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que había terminado encerrándose en una prisión emocional. Cuando finalmente regresó a su casa esa noche, Gabriela la esperaba despierta, preocupada por su retraso. ¿Cómo te fue en la entrevista, mami?, preguntó con esperanza. Sueli la abrazó con fuerza, sintiendo el calor y el amor incondicional de su hija, llenando todos los espacios vacíos que la crueldad del día había creado en su corazón. No conseguí el trabajo, mi amor, dijo honestamente, pero aprendí algo muy importante hoy. Aprendí que no importa cómo nos traten los demás, siempre debemos mantener nuestro corazón abierto para hacer el bien. Esa noche, tanto Daniel en su cama de hospital como Sueli en su humilde hogar reflexionaron sobre los eventos del día. Ninguno sabía que este encuentro aparentemente fortuito era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia que demostraría que a veces los ángeles aparecen cuando menos los esperamos y que la redención puede comenzar con un acto de bondad inesperada en medio de la más profunda oscuridad. Comenta, verdadera belleza, si crees que está en el corazón y no en el rostro. 3 días después del infarto, Daniel despertó en la lujosa suite privada del hospital italiano con una claridad mental que no había experimentado en años. Los medicamentos habían controlado el dolor físico, pero algo mucho más profundo había cambiado en su interior. Las palabras del cardiólogo resonaban en su mente. Tuvo mucha suerte, señor González. Sin los primeros auxilios inmediatos que recibió, habríamos estado hablando de una situación muy diferente. La enfermera que entraba cada turno, una mujer madura llamada Carmen, había mencionado casualmente algo que no dejaba de intrigarlo. Esa señora que lo salvó es muy conocida en nuestro barrio. La llaman el Ángel de Villa 31. Siempre está ayudando a alguien, siempre tiene tiempo para los demás. Daniel había contratado investigadores privados antes para asuntos empresariales, pero nunca había sentido una curiosidad tan personal, tan urgente, como la que ahora lo consumía respecto a Sueli Silva. Necesitaba entender quién era realmente la mujer que había puesto su propia seguridad en riesgo para salvar a alguien que la había tratado con máxima crueldad, desde su cama de hospital. Llamó a Roberto Méndez, el detective privado más discreto y eficiente que conocía. Roberto, necesito que investigues a alguien para mí. Se llama Sueli Silva, vive en Villa 31. Tiene una hija de aproximadamente 12 años. Quiero saber todo sobre ella.
Su historia, su familia, cómo llegó a vivir donde vive, qué le pasó a su esposo. ¿Alguna razón específica, señor González?, y preguntó Roberto, acostumbrado a las solicitudes poco convencionales de sus clientes adinerados. Daniel dudó por un momento. ¿Cómo explicar que una mujer había desafiado completamente su visión del mundo en el transcurso de unas pocas horas? Digamos que me salvó la vida y quiero entender mejor quién es, respondió finalmente. La investigación tomó apenas 48 horas. Cuando Roberto llegó al hospital con una carpeta llena de documentos, fotografías y testimonios, Daniel no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. «Señor González», comenzó Roberto, abriendo la carpeta sobre la mesa auxiliar de la cama. «Sueli Silva es una historia fascinante. Pero hay algo que creo que debería saber inmediatamente. Su apellido de casada era Silva, pero antes de casarse se llamaba Sueli Herrera y su esposo era Tomás Silva». El nombre golpeó a Daniel como un rayo. Tomás Silva había sido su socio empresarial durante los primeros años de expansión de sus restaurantes. Más que eso, había sido su mejor amigo, prácticamente un hermano. Habían construido juntos los primeros 3 restaurantes de la cadena. Habían compartido sueños, fracasos, celebraciones. «Tomás Silva», murmuró Daniel, sintiendo cómo el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. «El Tomás Silva que murió en el accidente de tránsito hace 5 años». «El mismo», confirmó Roberto. «Pero, señor González, aquí es donde la historia se pone interesante. He estado revisando el caso del accidente y hay varios elementos que no cuadran». Roberto comenzó a mostrar fotografías y documentos. El coche de Tomás había sido encontrado en el fondo de un barranco, aparentemente después de perder el control en una curva peligrosa. La investigación oficial había concluido que se trataba de un accidente causado por exceso de velocidad y condiciones climáticas adversas. «Pero mire esto», continuó Roberto, señalando fotografías del vehículo. «Los frenos habían sido saboteados. Las líneas de freno fueron cortadas de manera que fallarían después de cierta distancia. Esto nunca salió en el informe oficial». Daniel sintió que se le congelaba la sangre. «¿Estás diciendo que Tomás fue asesinado?» «Eso parece, y hay más. Según mis fuentes en la comisaría, Tomás había estado haciendo preguntas incómodas sobre las finanzas de la empresa semanas antes de su muerte, específicamente sobre discrepancias en los pagos a proveedores». La mente de Daniel comenzó a procesar la información a velocidad vertiginosa. Después de la muerte de Tomás, él había estado tan devastado por la pérdida de su mejor amigo que había delegado completamente la gestión financiera a su otro socio, Augusto Mendoza. Augusto se había hecho cargo de todo: pagos, contratos, relaciones con proveedores. «Roberto, necesito que revises inmediatamente todos los registros financieros de los últimos 5 años. Especialmente los relacionados con proveedores y pagos externos, y quiero que te concentres en Augusto Mendoza». «Ya lo hice», respondió Roberto con una sonrisa grim. «Y encontré algo que le va a interesar mucho». Sacó de la carpeta una serie de documentos financieros que mostraban un patrón sistemático de fraude. Empresas proveedoras fantasmas, pagos duplicados, facturas infladas, transferencias a cuentas offshore. Durante 5 años, Augusto había estado desviando sistemáticamente dinero de la empresa, utilizando una red compleja de empresas ficticias. «El monto total del fraude supera los $2 millones», explicó Roberto. «Y aquí está la parte más cruel. Después de la muerte de Tomás, Augusto forjó documentos que mostraban que Tomás había contraído deudas personales enormes. Utilizó esos documentos falsos para reclamar la participación de Tomás en 1900 la empresa y dejar a su viuda sin nada. Daniel sintió una ira que no había experimentado nunca en su vida.
No solo habían asesinado a su mejor amigo, sino que habían destruido económicamente a su familia. Sueli no vivía en la pobreza por mala suerte o circunstancias desafortunadas. Había sido deliberadamente empujada a esa situación por el hombre que había matado a su esposo. ¿Dónde está Augusto ahora?, preguntó con voz peligrosamente calma. Esa es la pregunta interesante, respondió Roberto. Oficialmente está de vacaciones en Europa. Extraoficialmente, creo que sospecha que algo está pasando. Hace una semana transfirió una cantidad considerable de dinero a cuentas en Suiza. Daniel cerró los ojos, procesando la magnitud de la traición. Augusto Mendoza no era solo un ladrón, era un asesino que había destruido a una familia completa para cubrir sus crímenes. Y él, Daniel, había sido completamente ciego a todo. Esto durante años. Hay algo más que debes saber, continuó Roberto. He estado hablando con vecinos de Villa 31 y la historia de Sueli Silva es extraordinaria. Después de la muerte de su esposo, cuando se encontró sin dinero y con deudas falsas que no podía pagar, nunca se amargó ni se vengó. En cambio, se convirtió en la persona que más ayuda a otros en toda la comunidad. Roberto mostró fotografías de Sueli trabajando como voluntaria en comedores populares, enseñando a leer a adultos analfabetos, cuidando a ancianos enfermos, organizando actividades para niños de la calle. «Mire esto», dijo, mostrando un recorte de periódico local. Hace 2 años, cuando hubo esas inundaciones terribles, Sueli organizó un refugio improvisado en una escuela abandonada. Salvó a más de 50 familias. Y el año pasado, cuando esa anciana se perdió durante 3 días, fue Sueli quien organizó las brigadas de búsqueda que la encontraron viva. Cada nueva información era como un puñal en el corazón de Daniel. Esta mujer extraordinaria, que había dedicado su vida a ayudar a otros a pesar de haber perdido todo, había sido víctima de la traición más vil imaginable. Y él, en su ignorancia y superficialidad, la había humillado por su apariencia y física sin saber que estaba ante una de las personas más nobles que jamás conocería. «Roberto, necesito que hagas algo más para mí», dijo Daniel con determinación renovada. «Quiero que reúnas todas las pruebas del fraude de Augusto, todo, y quiero que encuentres evidencia directa de su participación en la muerte de Tomás. Vamos a destruir a ese hijo de perra». Cuando Roberto se marchó, Daniel se quedó solo con sus pensamientos y un teléfono. Tomó el auricular varias veces para llamar a Sueli, pero cada vez colgaba antes de marcar. ¿Qué le podía decir? ¿Cómo comenzar una conversación que revelaría que su propio socio había matado al esposo de ella? Mientras tanto, en Villa 31, Sueli vivía los días más difíciles que había experimentado desde la muerte de Tomás. La propietaria de la casa donde vivía había perdido la paciencia con los atrasos en el alquiler y le había dado una semana para conseguir el dinero o marcharse. Gabriela, su hija, había comenzado a hacer preguntas que Sueli no sabía cómo responder. «Mami, ¿por qué no conseguiste el trabajo en el restaurante elegante?», preguntó Gabriela una noche mientras cenaban arroz con frijoles, lo único que Sueli había logrado comprar con las pocas monedas que le quedaban. Sueli había decidido no contarle a su hija sobre la cruel humillación que había sufrido. En cambio, había inventado una historia sobre diferencias en los horarios de trabajo. «A veces las cosas no salen como esperamos, mi amor», respondió, acariciando el cabello de su hija. «Pero siempre aparece algo mejor». Pero por primera vez en años, Sueli no estaba segura de creer en sus propias palabras de esperanza. Las oportunidades de trabajo se habían agotado, los ahorros se habían terminado, y la presión de las circunstancias la estaba llevando a un punto de quiebre emocional. Esa misma noche, después de acostar a Gabriela, Sueli se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen María que había heredado de su madre y rezó con una desesperación que no había sentido
desde los días posteriores a la muerte de Tomás. Virgen Santa, murmuró entre lágrimas, no te pido para mí, te pido por Gabriela. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Ayúdame a encontrar una manera de darle la vida que merece. Lo que Sueli no sabía era que en ese mismo momento, a unos kilómetros de distancia, Daniel González estaba despierto en su cama de hospital, mirando por la ventana las luces de la ciudad y sintiendo por primera vez en décadas algo que había olvidado que existía, un propósito que iba más allá del dinero y el éxito empresarial. Había tomado una decisión que cambiaría todo. No solo iba a exponer y destruir a Augusto Mendoza, sino que iba a dedicar el resto de su vida a reparar el daño que su ceguera y negligencia habían permitido que se hiciera. Al día siguiente, Daniel recibió el alta médica con instrucciones estrictas de evitar el estrés y seguir un régimen de medicamentos, pero en lugar de regresar a su mansión vacía, se dirigió directamente a su oficina. Tenía trabajo que hacer. Su primera llamada fue a su abogado personal, Eduardo Herrera, uno de los juristas más respetados del país. Eduardo, necesito que vengas inmediatamente. Tengo evidencia de fraude corporativo a gran escala y posiblemente homicidio, y necesito que me ayudes a planear la manera más efectiva de exponer todo esto. Su segunda llamada fue a la policía y federal. Durante años, Daniel había evitado cualquier contacto con las autoridades, prefiriendo manejar todos sus asuntos a través de canales privados. Pero esta situación requería la intervención de la justicia oficial. Inspector Ramírez, habla Daniel González. Tengo información sobre un caso de homicidio que fue clasificado incorrectamente como accidente hace 5 años. Y tengo pruebas de fraude corporativo que involucran a mi socio empresarial. Mientras Daniel organizaba meticulosamente la caída de Augusto Mendoza, el propio Augusto comenzó a sospechar que algo estaba mal. Sus contactos en varios sectores le habían mencionado que había personas haciendo preguntas sobre él, investigando sus finanzas, revisando documentos antiguos. Augusto Mendoza era un hombre de 55 años que había construido su fortuna robada a través de décadas de manipulación y traición. No había llegado tan lejos siendo descuidado o ingenuo. Cuando sintió que las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor, activó el plan de escape que había preparado años antes. Su primera acción fue acelerar la transferencia de todos sus activos líquidos a cuentas en países sin tratados de extradición. Su segunda acción fue mucho más siniestra. Decidió que si iba a caer, se llevaría consigo a cualquiera que pudiera testificar en su contra. Y el primer nombre en su lista era Sueli Silva. Esa noche, mientras Sueli regresaba tarde de su trabajo, temporal limpiando oficinas en el centro de la ciudad, notó que un automóvil negro había estado siguiéndola durante varias cuadras. Al principio pensó que era paranoia, pero cuando el vehículo redujo la velocidad justo detrás de ella, supo que estaba en peligro real. Corrió hacia la primera tienda que encontró abierta, un pequeño almacén de barrio donde conocía al propietario. El automóvil siguió de largo, pero Sueli sabía que habían estado observándola, evaluándola, planeando algo. Esa noche, por primera vez en años, durmió con una silla trabada contra la puerta de su casa y con el teléfono de emergencias al alcance de la mano. No sabía por qué, pero tenía la certeza de que su vida y la de Gabriela estaban en peligro mortal. Lo que no sabía era que Daniel, desde su oficina, estaba orquestando una operación que involucraría a la Policía Federal, al Fiscal General y a los mejores investigadores forenses del país. La batalla final entre la justicia y la corrupción estaba a punto de comenzar, y Sueli Silva, sin saberlo,
se había convertido en la pieza clave de una guerra que determinaría no solo su destino, sino el de todos los involucrados en esta historia de traición, redención y justicia. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse, y antes de que terminara, revelaría verdades que cambiarían para siempre la vida de todos los protagonistas de esta historia. El enfrentamiento final llegó cuando Augusto Mendoza, acorralado por la investigación que Daniel había iniciado, decidió convertirlo en el chivo expiatorio de todos sus crímenes. A las 6 de la mañana, la policía fiscal allanó las oficinas de Daniel con documentos falsificados que lo incriminaban como el verdadero cerebro del fraude y el asesinato de Tomás. Daniel González queda detenido por fraude corporativo y conspiración para cometer homicidio, anunció la fiscal mientras las cámaras grababan su arresto público. Daniel, completamente impactado, solo atinó a decir: «Esto es una trampa. Augusto Mendoza es quien buscan». Mientras Daniel era conducido a prisión, Augusto ejecutó la segunda parte de su plan: eliminar a Suely Silva, quien poseía las grabaciones secretas que Tomás había hecho antes de morir, pruebas que lo incriminarían definitivamente. Esa tarde, 2 hombres abordaron a Suely cuando recogía a Gabriela de la escuela. «Señora Silva, somos abogados del señor González. Él quiere hablar con usted sobre su esposo». Suely no les creyó. Sus trajes caros mal ajustados y sonrisas forzadas revelaban sus verdaderas intenciones. «No, gracias. Si el señor González necesita hablar conmigo, puede llamarme». Cuando intentaron forzarla al automóvil, Suely gritó con todas sus fuerzas. Los vecinos de Villa 31 respondieron inmediatamente, saliendo en masa para proteger a su ángel. Los secuestradores huyeron, pero regresaron esa noche. Suely llevó a Gabriela con doña Mercedes y buscó refugio en la parroquia del padre Miguel. «Padre, mi vida está en peligro y no sé por qué». El sacerdote le mostró el periódico con la noticia del arresto de Daniel. «Hija, creo que estás en el centro de algo mucho más grande. Y creo que la persona que puede ayudarte está en prisión». Esa misma noche, 4 hombres secuestraron a Suely de la casa parroquial, llevándola a un depósito abandonado donde la esperaba Augusto Mendoza. «Señora Silva», dijo con falsa cortesía, «necesito saber qué le dijo exactamente su esposo sobre nuestros negocios antes de su lamentable accidente». «No me dijo nada», mintió Suely, protegiendo las grabaciones escondidas en la vieja radio de la madre de Tomás. «Su esposo era demasiado meticuloso como para no haber dejado evidencias», insistió Augusto, «y usted es demasiado inteligente como para no saber dónde están». Cuando Suely guardó silencio, Augusto perdió la paciencia. «Muy bien, traigan a la niña», ordenó por teléfono. «No», gritó Suely, «ella no tiene nada que ver con esto». Pero los vecinos de Villa 31 habían protegido a Gabriela. Cuando los secuestradores llegaron por la niña, se encontraron con 20 personas armadas con palos y piedras. Los hombres de Augusto fueron capturados y entregados a la policía. Al recibir la noticia del fracaso, Augusto perdió completamente la compostura. «Lo siento, señora Silva, usted sabe demasiado». Sacó una pistola. Suely cerró los ojos y rezó por su hija. Había vivido una vida de servicio y amor. Si este era su final, al menos Gabriela estaría protegida. Pero el disparo nunca llegó. En el momento exacto en que Augusto apretaba el gatillo, un equipo de fuerzas especiales irrumpió en el depósito. Las confesiones de los secuestradores capturados los habían guiado hasta allí. «Policía, suelte el arma». Acorralado y desesperado, Augusto intentó usar a Suely como escudo humano. En su pánico, cometió el error fatal de confesar todo. «Yo maté a Tomás Silva porque iba a arruinar todo», gritó. Daniel González no sabía nada,
Todas las pruebas contra él son falsas. Yo fabriqué todo. Las cámaras de las fuerzas especiales grabaron cada palabra. La confesión completa destruía la coartada que había construido durante 5 años. Augusto fue esposado y llevado a prisión, mientras Sueli era liberada y trasladada al hospital. Los cargos contra Daniel fueron inmediatamente retirados. Cuando Daniel fue liberado al día siguiente, su primera parada fue el hospital donde Sueli se recuperaba. «Vine a pedirle perdón», dijo con humildad absoluta, «y a agradecerle por salvarme la vida». «No tiene que agradecerme nada», respondió Sueli con gentileza. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No cualquier persona», dijo Daniel acercándose. «Especialmente no después de la forma cruel en que la traté. Usted me salvó después de que yo la humillé despiadadamente. Eso solo lo haría un ángel». Daniel se arrodilló junto a su cama. «Sueli, quiero ofrecerle la posición de gerente general de todos mis restaurantes. Quiero que me ayude a transformar mi empresa en algo que honre la memoria de Tomás». «No necesito caridad», respondió. «Ella no es caridad, es justicia. Y la oportunidad de mi vida de aprender de la persona más noble que jamás he conocido». 6 meses después, la transformación era completa. Los restaurantes se habían convertido en Restaurantes Esperanza, contratando personas con discapacidades, cicatrices e historias difíciles. Daniel había vendido su mansión y establecido la Fundación Tomás Silva para ayudar a familias vulnerables. Una tarde, mientras revisaban reportes de la fundación, Daniel tomó la mano de Sueli. «Estos meses han sido los más significativos de mi vida. Me he enamorado de ti, de tu fuerza, tu sabiduría, tu capacidad de ver lo mejor en las personas. ¿Te casarías conmigo?» Sueli asintió entre lágrimas. Habían encontrado el amor en medio de la tragedia. 1 año después, se casaron en la parroquia del Padre Miguel, rodeados por la comunidad de Villa 31 y los empleados de los restaurantes. Gabriela fue la madrina de honor de su nueva familia. Los Restaurantes Esperanza se convirtieron en modelo nacional de inclusión social. Las cicatrices de Sueli, antes motivo de discriminación, ahora inspiraban a todos como símbolo de heroísmo y belleza verdadera. Augusto fue condenado a 25 años de prisión. Todo el dinero robado fue recuperado para establecer becas educativas para niños de Villa 31. En su discurso de boda, Daniel reflexionó: «Pensé que la belleza estaba en la perfección física, pero descubrí que está en la bondad del corazón. Pensé que el éxito se medía en dinero, pero aprendí que se mide en vidas tocadas. Pensé que estaba salvando a Sueli, pero ella me salvó mucho antes. La historia que comenzó con las palabras más crueles, con esa cara espantarías a los clientes, terminaba celebrando el amor verdadero y la transformación completa». Daniel y Sueli demostraron que los ángeles llegan cuando menos los esperamos, que la verdadera riqueza está en servir a otros y que ninguna cicatriz puede empañar la belleza de un alma noble. Su amor había convertido la humillación en triunfo, la traición en justicia y la desesperación en esperanza eterna. Fin de la historia.